La naturaleza humana a veces sorprende por su complejidad. Nuestros protagonistas mostrarán hoy a dónde pueden conducir las mentiras y la traición. La atracción exterior a menudo oculta las verdaderas intenciones, y la confianza excesiva puede llevar a consecuencias irrevocables. El encanto puede ser engañoso, y detrás de una hermosa fachada a veces se esconde una realidad completamente diferente que puede cambiar el destino de alguien para siempre. En una noche de domingo del 20 de febrero de 1994, ocurrió un incidente en un tramo solitario de la carretera entre Cocoa Beach y Orlando, en el condado de Orange, Florida, que cambiaría para siempre la vida de la familia Newell. Karen Newell detenía desesperadamente a los autos que pasaban al lado de la carretera. Cuando finalmente uno de los conductores se detuvo, se podía ver a su esposo John inmóvil en el asiento del pasajero de su auto bajo la luz de los faros. La mujer le pidió urgentemente un teléfono al conductor que se detuvo y marcó el 911. Con voz temblorosa, suplicó al operador que enviara ayuda rápidamente. Aunque el deputy sheriff, la policía y los paramédicos llegaron a la escena en minutos, llegaron demasiado tarde para ayudar a John. Los oficiales comenzaron inmediatamente a interrogar a Karen. Según su testimonio, todo sucedió cuando regresaban a Orlando después de un viaje a la playa. Su auto comenzó a fallar y John le pidió que se detuviera al lado de la carretera para revisar el problema. Karen salió para abrir el capó. En ese momento, una pequeña limusina con 3 sospechosos ocupantes se detuvo junto a ellos. La mujer notó una calcomanía que decía "Bad Guy" en la ventana trasera de su auto. Los desconocidos, que no notaron a Karen, salieron del auto. Ella se agachó y se convirtió en testigo involuntaria de los acontecimientos posteriores. Uno de ellos se acercó a la ventana del conductor y exigió la billetera de John. Su esposo se negó a cumplir con la demanda e intentó defenderse. Se produjo una pelea. Después, saltaron rápidamente al auto que esperaba y desaparecieron en la oscuridad. Karen, que milagrosamente permaneció sin ser descubierta, corrió inmediatamente hacia su esposo para ayudarlo. El centro de emergencias recibió una llamada alarmante de Karen. La mujer se encontraba en un estado extremadamente emocional. Entre lágrimas, apenas podía hablar y repetía una y otra vez que le habían quitado a su marido cuando esperaba un hijo. Karen Newell, nativa del soleado Florida, había pasado por muchas pruebas. Desde su primera infancia, el destino no la mimó con el calor y el cuidado de sus familiares. Pero las dificultades solo fortalecieron su carácter. Creció como una optimista que irradiaba alegría y energía. La bella sociable cautivaba a la gente. Después de la escuela, floreció hasta convertirse en una verdadera belleza. Los transeúntes la miraban involuntariamente. Los admiradores no le daban descanso. Cada uno soñaba con ganar su atención. Sin embargo, su vida personal no fue del todo fluida. Las primeras relaciones después de la escuela no trajeron felicidad. A los 20 años, Karen ya tenía 2 matrimonios fallidos a sus espaldas. Después de una pausa en la búsqueda del amor, se concentró en su carrera. A los 28 años, comenzando en la primavera de 1993, Karen progresó rápidamente en su carrera. Tenía experiencia en varios puestos de contabilidad y trabajaba como enfermera en una clínica privada. La encantadora morena también probó suerte en el negocio del modelaje y participó en concursos de belleza. Pero esta puerta permaneció cerrada hasta que el destino la llevó a un encuentro con John Newell. Todo comenzó en un pequeño bar en las afueras de Orlando. John, un mecánico local y dueño de un taller, estaba sentado allí, solo. Era respetado como un experto en su oficio. Poco antes, su primera esposa, una médica militar, había anunciado su separación después de regresar de una misión. Había conocido a otro.
Por eso John estaba en el bar tratando de lidiar con el dolor de la separación. Pero la soledad no duró mucho. Cuando Karen lo notó, sintió interés inmediatamente. Naturalmente decidida, se sentó con él, inició una conversación y lo invitó a bailar. John era un soltero codiciado, joven, exitoso dueño de un conocido taller mecánico, con 2 autos, casa propia y una cuenta bancaria considerable. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en algo más grande. Después de una noche juntos, entendieron que entre ellos había surgido un sentimiento especial. La historia de amor de Karen y John comenzó como en una película romántica. Su primer encuentro se convirtió en un profundo sentimiento mutuo que los cautivó tanto que pronto no pudieron imaginar la vida el uno sin el otro. Karen se mudó con su elegido sin pensarlo mucho. Los sentimientos se encendieron con tal intensidad que los eventos se precipitaron. Apenas 2 meses después de su primera noche romántica, el 22 de mayo de 1993, los enamorados sellaron sus destinos con el vínculo matrimonial. Desde fuera, la pareja parecía estar hecha el uno para el otro, y parecía que solo les esperaba alegría y prosperidad. La realidad correspondió completamente a las expectativas. Después de la boda, la carrera de Karen en el mundo del modelaje comenzó a desarrollarse rápidamente. Con la ayuda de los contactos útiles de su marido y la participación regular en concursos de belleza, obtuvo una posición prestigiosa en la televisión. El horario de trabajo de la joven esposa era bastante apretado, incluyendo frecuentes viajes de negocios de varios días, pero siempre se apresuraba a volver con su amado. Naturalmente, a John le resultaba difícil aceptar las separaciones. Le inquietaban los recuerdos de relaciones anteriores, cuando su primera esposa decidió comenzar una nueva vida con otro después de uno de sus viajes. Estas preocupaciones hacían que John temiera que la historia pudiera repetirse con Karen, pero ella siempre tranquilizaba a su marido, pintando imágenes de su futuro financieramente seguro. John admiraba el sentido de los negocios de su elegida y apoyaba sus emprendimientos en todos los aspectos. Los esposos a menudo fantaseaban sobre cómo en 5 años dejarían su trabajo y disfrutarían de la vida sin tener que pensar en problemas materiales. Pero el destino tenía otros planes. Pocos meses después de la boda, los Newell recibieron la feliz noticia de que pronto ampliarían la familia. Los futuros padres estaban extasiados. John vio cómo su sueño de una gran familia se hacía realidad. Los recién casados se esforzaban por preservar su conexión especial. Se esmeraban en mantener la emoción y la ternura que había surgido entre ellos desde la primera mirada. Después del día de San Valentín de 1994, decidieron darse unas pequeñas vacaciones en la costa de Florida. El plan era simple: pasar un fin de semana juntos, descansar del ajetreo del trabajo y disfrutar de la compañía del otro. El 20 de febrero, John y Karen decidieron pasar un día en la costa. Después de empacar lo esencial, partieron en su auto al este de Orlando. Su destino era Cocoa Beach, un pintoresco lugar junto al océano popular entre los surfistas. La pareja disfrutó todo el día. Hicieron un picnic, nadaron en el océano y antes de partir pasaron por una tienda de surf para comprar. El viaje de regreso comenzó ya en el crepúsculo. Karen estaba al volante. John se había relajado durante el día con bebidas y no quería arriesgar su licencia. Se acomodó en el asiento del pasajero e intentó ajustar la molesta radio. Después del peaje, entraron en la carretera federal. De repente, el auto comenzó a temblar. Karen sintió vibraciones extrañas en el volante y se lo comunicó a su marido. Decidieron detenerse para revisar el auto. Justo en ese momento ocurrió el incidente inesperado. Los oficiales que llegaron encontraron a John inconsciente en el asiento del pasajero. Los investigadores comenzaron inmediatamente la búsqueda de los perpetradores,
basándose en testimonios de testigos. Karen describió el vehículo de los sospechosos en detalle, destacando especialmente una calcomanía característica en la ventana trasera. Después de su declaración, la mujer embarazada fue llevada al hospital para examinación. Era importante asegurar el bienestar de la futura madre y el bebé. En la escena del crimen se encontraron pruebas: cartuchos de calibre 22. Los perpetradores huyeron en dirección desconocida llevándose el arma del crimen. Sin embargo, en su prisa dejaron intacta la billetera de John, que presumiblemente era su objetivo. La policía inmediatamente activó la alarma en 6 distritos adyacentes. Todas las patrullas disponibles recibieron una descripción y comenzaron a revisar el tráfico que pasaba. Se prestó especial atención a los vehículos con la calcomanía Chico Malo. Los puntos de control también fueron informados sobre la búsqueda del vehículo sospechoso. Sin embargo, ninguno de los conductores había visto tal auto y tampoco había pasado por los puntos de control, lo que planteó preguntas adicionales en la investigación. Cuando Karen fue llevada de emergencia al hospital, los investigadores no tuvieron tiempo de preguntarle todos los detalles del incidente. En ese momento, la salud de la mujer y del bebé era más importante. Afortunadamente, después del examen, los médicos confirmaron que el estado de la joven era estable y podía hablar con las autoridades. Los investigadores llegaron al hospital y escucharon el detallado informe de Karen sobre los eventos de ese día. Ella contó que no estaban solos en Cocoa Beach. Su colega Peter Piggia se había unido a ellos. Pasaron todo el día los tres juntos y por la noche emprendieron el regreso a Orlando en diferentes autos. Peter iba adelante en su auto y Karen lo seguía a corta distancia. Después del peaje se perdieron. El auto de Peter continuó y pronto desapareció de la vista. Fue entonces cuando el volante del auto de Karen comenzó a vibrar de manera extraña. Su esposo sugirió detenerse para ver qué sucedía. Karen fue la primera en salir y abrió el capó. En ese momento escuchó el chirrido de frenos. Un auto desconocido se detuvo bruscamente justo detrás de su vehículo. Se oyeron gritos fuertes. Karen se escondió detrás del capó abierto y escuchó cómo personas con zapatos Converse, blancos y negros, exigían la billetera a su esposo. Luego se escucharon fuertes detonaciones. Los desconocidos desaparecieron apresuradamente, sin llevarse la billetera que habían exigido. Karen no pudo ver sus rostros. Los investigadores notaron varios detalles extraños en esta historia al analizar la situación, que plantearon dudas sobre las declaraciones de Karen. Nadie había visto un auto con la inscripción Bad Guy. Parecía inusual que los perpetradores que buscaban el dinero repentinamente se fueran olvidando la billetera. Era extraño porque no notaron a la mujer y no revisaron el espacio bajo el capó abierto. Y finalmente, no estaba claro por qué John, siendo mecánico, no había revisado el mismo que estaba defectuoso, ya que Karen no entendía nada de mecánica. Sin embargo, los investigadores se abstuvieron de sacar conclusiones precipitadas y decidieron recopilar más información sobre el incidente. Al investigar los antecedentes, los investigadores encontraron un interesante informe de la estación de policía de Warlanda, fechado 3 meses antes. El caso concernía a la familia Newell. Una noche, alrededor de las 9, Karen escuchó ruidos sospechosos desde el patio trasero. Preocupada, le pidió a su esposo John que investigara la fuente del ruido. Cuando John salió, se encontró con 2 desconocidos enmascarados armados con bates de béisbol. Afortunadamente, la luz repentinamente encendida en el porche de la casa vecina ahuyentó a los malhechores y desaparecieron. El vecino, que había oído el ruido, salió a ver qué sucedía. Después de regresar a casa, John le contó a Karen sobre el incidente, quien inmediatamente llamó a emergencias. Los médicos encontraron varias lesiones en el hombre, pero se pudieron evitar consecuencias graves. Desafortunadamente, John no pudo describir la apariencia de los desconocidos,
Sus rostros estaban cubiertos por máscaras. Después de investigaciones infructuosas, el caso fue archivado. En ese momento, John supuso que había interrumpido a delincuentes comunes. Pero ahora este incidente cobraba un significado diferente. Los investigadores notaron un patrón inusual. ¿Tenía John posiblemente enemigos? Esto explicaría por qué los perpetradores no se llevaron la billetera. Quizás tenían otro objetivo. Los investigadores comenzaron a verificar el círculo de conocidos de John, especialmente aquellos con quienes podría haber habido desacuerdos. Dado su negocio exitoso, también se investigaron posibles conflictos con competidores. Sin embargo, las entrevistas con los conocidos no produjeron resultados. Todos describieron a John como una persona amigable, que evitaba conflictos y siempre estaba dispuesta a ayudar en cualquier situación. Nadie recordaba disputas serias o resentimientos ocultos. Un giro interesante en la investigación surgió cuando se conocieron detalles sobre un residente temporal que se había mudado recientemente al patio trasero de los Newell. Era un tal Peter P. un conocido de Karen, a quien habían conocido en la playa poco antes del incidente. P., cuyo apartamento había sido recientemente allanado, buscaba un lugar temporal para quedarse mientras cambiaban las cerraduras e instalaban un sistema de alarma. Karen, compasiva como era, convenció a su esposo de ayudar al conocido. Ella creía que la presencia de P.C. ayudaría a vigilar la casa mientras estaban en el trabajo o de viaje. John, una persona servicial, accedió a alojar a P.J. Estaba pensado como una solución a corto plazo, pero la vecindad temporal se prolongó. Peter P.J. era un surfista de 18 años de aspecto atractivo, cabello rubio y ojos azules que no dejaban a nadie indiferente. Dados los hechos revelados, los investigadores comenzaron a sospechar que existía una conexión especial entre Karen y este joven. El nacimiento del hijo de Newell podría arrojar luz sobre la situación. No se descartaba que Peter P. pudiera ser el padre biológico. Se desarrolló una situación complicada. Una joven atractiva aparentemente tenía una relación extramatrimonial. Su embarazo podría estar relacionado con cualquiera de los hombres en su entorno. Surgió la pregunta, ¿por qué se eligió la convivencia bajo el mismo techo? ¿Podría esta pareja haber tenido planes respecto a la fortuna del esposo? Los empleados del canal de televisión notaron la inusual cercanía entre Karen, de 29 años, y Peter, de 18. Pasaban mucho tiempo juntos y su relación iba más allá de lo normal. El encantador vecino fue llamado a la comisaría para ser interrogado. El día después del incidente, P.J. hizo declaraciones que coincidían sorprendentemente bien con la versión de la joven mujer. Contó que llegó a Cocoa Beach después que el matrimonio y pasaron tiempo los tres juntos. Allí consumió bebidas alcohólicas y sustancias ligeras. Por la noche, el joven se puso al volante de su auto y condujo a corta distancia delante del coche de los Newell. Según sus palabras, después del punto de control, siguió adelante sin esperar a sus conocidos, ya que se dirigía a su puerto natal de Port Saint, Lucie. Su historia era coherente y coincidía con la versión de Karen. Las respuestas sonaban seguras y sin contradicciones. Los investigadores comenzaron a preguntarle sobre su vida, intentando encontrar inconsistencias en la historia de su relación con la joven mujer. Fue entonces cuando se descubrió que todo lo que Karen había dicho sobre P.J. era falso. Contrariamente a sus afirmaciones de que el joven trabajaba como asistente de producción en su canal de televisión, la realidad era diferente. En realidad, no tenía ingresos regulares. Después de abandonar la escuela, se las arreglaba con trabajos ocasionales, cortaba el césped y realizaba tareas similares. Esto era suficiente para una existencia modesta, pero no se podía hablar de una carrera en televisión.
Las amigas de Karen compartieron con los investigadores información sobre la verdadera relación entre ella y Piguet. Su conexión comenzó varios meses antes de que él se mudara a la casa de John. Durante este tiempo, el joven a menudo presumía ante sus amigos de su relación con una mujer casada y le gustaba contar la historia de cómo se conocieron. Según su versión, todo comenzó a mediados del verano de 1993, cuando la aspirante a presentadora de televisión supuestamente estaba en Port St. Lucie por negocios. La investigación reveló un hecho interesante. La historia de los viajes de trabajo en televisión resultó ser una invención. La viuda de 29 años utilizaba el trabajo como tapadera para sus encuentros con su novio de 18 años en Port St. Lucie. Su encuentro fue bastante inusual, en la autopista. El joven, que se llamaba Peugeot, quedó fascinado por la atractiva Karen con un colgante de esposas en el retrovisor. En el semáforo, él juguetonamente imitó tener las manos esposadas. Ella respondió con una sonrisa, y así comenzó su romance. La primera cita fue bajo las estrellas en la playa. Los familiares de PJ contaron que el joven se tomaba la relación muy en serio. Soñaba con una boda y estaba convencido de que pronto sería padre de su hijo en común. La pareja pasaba mucho tiempo juntos y no escatimaba con el dinero de la cuenta de John. La investigación avanzaba. Basándose en las pruebas encontradas, los expertos determinaron que se utilizó una 22. En busca de nuevas pistas, los investigadores hablaron con el ex marido de Karen. Resultó que PJ no era su única relación. Seguía encontrándose secretamente con su ex marido en hoteles. El hombre compartió información importante. En noviembre de 1993, Karen le pidió un dispositivo de ese tipo. Lo justificó por preocupaciones de seguridad, después de que John fuera atacado por desconocidos. El exmarido le creyó y se lo dio. Cuando la policía le preguntó por este objeto, resultó que Karen nunca se lo había devuelto. Investigaciones adicionales revelaron que la mujer estaba en ese momento en libertad condicional por falsificación de tarjetas de crédito y malversación grave del año 1989. Las condiciones de la libertad condicional le prohibían poseer tales objetos. Sobre esta base, Karen fue arrestada 8 días después del incidente por violar las condiciones de su libertad condicional. Fue detenida durante la investigación. Solo unos días después, pruebas decisivas llegaron a manos de las autoridades. Durante la investigación, los investigadores interrogaron a Louis Aragon, el hermanastro de la principal sospechosa. El hombre, a pesar de su pasado criminal, compartió información importante. En el verano de 1993, Karen se le acercó con una propuesta inusual. Le contó a su hermano sobre el seguro de su marido por $500,000 y le ofreció una generosa recompensa por ayuda en cierto asunto. Sin embargo, Louis rechazó a pesar de la tentadora suma. Aunque Aragon negó cualquier participación en el incidente en la calle, informó a los investigadores sobre un incidente anterior en noviembre de 1993. Según su testimonio, un tal Peter Piaz estuvo involucrado en un incidente desagradable frente a la casa de John. El plan de Karen fracasó solo gracias a un vecino atento que salió a tiempo a la calle y ahuyentó a los visitantes no invitados. El fracaso decepcionó mucho a Karen. Ya había hecho planes para una nueva vida. La información proporcionada por el hermanastro se convirtió en un elemento clave de la investigación. Sus declaraciones ayudaron a unir las diferentes partes del caso. Louis contó que su hermana lo visitó poco después del incidente de noviembre. Intentó involucrarlo en un nuevo plan, pero fue rechazada. Sin embargo, su amigo estaba dispuesto a cumplir cualquier deseo de Karen. Cerca de Acción de Gracias del mismo año, la mujer convenció a su esposo de acoger a PJ en su casa. Aragon afirmó no conocer detalles sobre los eventos posteriores,
ya que no estuvo involucrado en su preparación. Los investigadores tuvieron que verificar la credibilidad del testimonio del nuevo testigo. La revisión de los documentos del seguro confirmó las declaraciones de Luis. Durante el matrimonio, Karen había contratado varios seguros de vida para su esposo. El primero por $250,000 se guardaba en la caja fuerte de John. Más tarde se añadieron contratos adicionales que sumaban un total de $500,000. Para los estándares de la época era una fortuna. Aparentemente el deseo de dinero rápido nubló su mente y la mujer dio un paso desesperado para obtener el dinero del seguro. Incluso comenzó a solicitar los pagos inmediatamente después del incidente en la calle. Las pequeñas empresas ya estaban transfiriendo dinero, mientras que las grandes detuvieron el proceso, aunque Karen insistía persistentemente en el pago. El 28 de marzo de 1994, las autoridades arrestaron a Peter P.J. Ambos sospechosos fueron acusados de graves cargos relacionados con John Newell. La fiscalía sospechaba que la mujer se había casado con el exitoso empresario desde el principio por motivos egoístas. Después de la boda, rápidamente contrató una gran póliza y luego añadió seguros más pequeños. Sin embargo, no fue acusada de participación directa en el incidente. Según los investigadores, ella manipuló a un hombre joven, atractivo pero sin educación, que ni siquiera había terminado la escuela. Karen le prestaba atención y le hacía promesas. Hablaba con Piast sobre un futuro matrimonio e hijos y describía a John como un obstáculo para su felicidad. La mujer le aseguró al joven seguridad financiera, y él cedió a su insistencia. Incluso afirmó estar embarazada, mientras le aseguraba a su esposo que el niño era suyo. Karen se había enredado tanto en sus propias intrigas que apenas podía distinguir la verdad de la mentira. El examen médico de Karen después de su alta del hospital ese día fatídico arrojó resultados inesperados. Las pruebas realizadas no mostraron embarazo. Además, se descubrió que tenía un DIU insertado que se había colocado previamente, lo que hacía imposible la concepción durante ese periodo. Evidentemente, la mujer era consciente de este hecho. Resultó que la historia sobre su condición era solo un ardid astuto para influir en los hombres a su alrededor. Ante tal nivel de astucia, la fiscalía insistió en la pena máxima posible, respaldada por pruebas sólidas. El testigo principal era un joven cómplice que también se enfrentaba a una pena severa. Se le pudo persuadir para cooperar ofreciéndole una reducción de la pena. En el contrainterrogatorio confirmó inmediatamente su relación con Karen Newell. Según su testimonio, sus encuentros siempre estuvieron marcados por la intimidad. Ella lo había encantado y luego comenzó a controlarlo y presionarlo para tomar acciones decisivas contra su esposo. Esto continuó hasta el momento del incidente fatal. PJ admitió que su acompañante había ideado el acto arriesgado planeado con equipo deportivo. Cuando este intento falló, ella comenzó a desarrollar un plan más serio. El cómplice relató cómo, después de salir del auto, apuntó la herramienta hacia John. El joven pronunció una frase sobre el divorcio y puso en marcha el mecanismo. PJ desechó el dispositivo en un cuerpo de agua ubicado a varios kilómetros de la escena del crimen. Buzos especializados examinaron el área indicada y encontraron el objeto del delito. La pericia realizada confirmó la conexión con el caso John Newell. Además, se descubrió que el número de serie coincidía con el objeto registrado a nombre del ex esposo de la sospechosa. A cambio de esta información significativa, se le ofreció una reducción de los cargos a un artículo menos grave, a diferencia de su instigadora. Durante las audiencias preliminares se reveló un panorama inesperado. Los defensores de Karen eligieron una estrategia agresiva e intentaron presentar una versión completamente diferente de los eventos. Según su afirmación, PJ fue el iniciador del incidente, impulsado por los celos ciegos de un joven enamorado.
Los abogados intentaron presentar a Karen como una participante involuntaria en una compleja relación romántica. Enfatizaron que John había completado independientemente todos los documentos del seguro, lo que podía cuestionar el motivo presunto ante los ojos del jurado. Sin embargo, quedó sin aclarar un punto importante. ¿Cómo llegó PJ a poseer el equipo que pertenecía al ex esposo de Karen? No hubo explicaciones plausibles para esta pregunta. Dado que PJ y el ex esposo no se conocían, la participación de Karen en esta historia se hizo cada vez más evidente. La situación fue aclarada por el propio ex esposo, quien confirmó que Karen le había pedido un medio de autodefensa. El 26 de agosto de 1995 se completó la selección del jurado y las audiencias debían comenzar. Sin embargo, los defensores de la acusada se acercaron a la fiscalía con una oferta de acuerdo apenas minutos antes del inicio del juicio, esperando una sentencia más leve a cambio de una confesión. Finalmente, la joven mujer confesó su papel en la organización del incidente. Por esto recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 5 de septiembre del mismo año, PJ fue condenado a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Fue liberado en enero de 2010. Karen, aunque evitó la pena máxima, se mostró insatisfecha. Consideraba injusto que PJ, como ejecutor directo, recibiera una sentencia menor. Los familiares de John, por su parte, consideraron injusto que Karen conservara algún tipo de derechos. Están convencidos. Ella no ha cambiado y después de su liberación seguirá buscando personas crédulas para sus manipulaciones.